タン。ねえ、これさ、同じじゃない？え？マリーズって書いてある。すごい！本当？¿Otra vez? 嘘Ahora mismo estoy solo, no está Yuko conmigo. He salido para comprarle unos chocolates de San Valentín y así darle una sorpresa. Digo darle una sorpresa porque en el San Valentín en Japón son las chicas las que regalan a los chicos el 14 de febrero y es un mes más tarde, el 14 de marzo, cuando los chicos entonces le devuelven. Yuko no sabe nada. He estado mirando algunos y creo que me voy a quedar con este de aquí. Aunque el blog de hoy haya empezado con un tema muy sanvalentiniano, no va a tratar sobre eso, sino que vamos a explicar 5 motivos de por qué los japoneses nos dicen tan a menudo te quiero. También vamos a hablar sobre algo muy importante para el canal y por último, aunque me duele decirlo, vamos a tener que elegir un nuevo ganador del concurso. Que empiece el vídeo de verdad. Barrio Ikebukuro y ahí lo echo de menos. Lo echamos de menos. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque hay muchas parejas y hay buen ambiente de San Valentín. Por eso hoy vamos a hablar sobre el amor en Japón y por qué los japoneses no dicen tanto te quiero. Mucha gente de mi cultura y seguramente también de la tuya utilizamos el verbo amar para casi cualquier cosa, como yo amo la música o yo amo la naturaleza, por ejemplo. Sin embargo, la expresión te amo o te quiero, aishiteru, está reservada solamente para personas y además para momentos muy puntuales, muy especiales. Para el resto de las ocasiones o incluso también para las cosas, para los objetos, se utiliza... Suki, daisuki. También hay otro motivo, es que para los japoneses es mejor demostrar el amor con acciones y no tanto diciendo te quiero. Decir te quiero, te quiero, te quiero es muy fácil, pero si hago algo por otra persona, tengo que esforzarme mucho para utilizar mi tiempo, tiene que saber qué le gusta. Si yo no estoy enamorada, no voy a esforzarme así. Por eso muchas veces los japoneses compramos regalitos, aunque sea una cosa chiquititas. Eso significa que esa persona está siempre en tu corazón y la recuerda. Yo, según lo entiendo, no veo que haya ningún tipo de incompatibilidad entre decir te quiero muchas veces y poder demostrarlo. Lo que pasa es que sí es verdad que mucha gente en mi cultura, por ejemplo en España, dice muy rápido eso de te quiero, pero después no llega nunca a demostrarlo. De todos modos, sigo pensando que con la de gente que hay en Japón seguramente debe haber de todo. Creo que es imposible decir que los japoneses demuestren amor de este modo o demuestren amor de este otro modo. Lo ideal es que aunque no utilices palabras, puedes entender a otra persona, a tu pareja, significa es buena relación. Y ojo con esto porque parece de ficción, parece de película, pero no, telepatía, ¿no? Bueno, no es telepatía, pero los japoneses tienen conceptos como Ishin Denshin, por ejemplo, para este tipo de comunicación sin palabras o con muy pocas palabras. Si te interesa saber más sobre el Ishin Denshin, escribí en mi blog sobre este tema. Podéis abrir la caja de descripción y ahí os aparece un enlace. Ahora sí, Yuko, perdona la interrupción y usted proceda, por favor. La relación con muy pocas palabras se puede conseguir solo entre personas que tengan buena relación o larga. Eso quiere decir tienen experiencia juntos. Por eso los japoneses prefieren demostrar sus sentimientos con la actitud, no con las palabras. Yuko, yo estoy tan nervioso que no puedo decirlo, ¿eh? Pero ¿puedes decir tú dónde vamos ahora? Vamos a comer sushi. Vamos a ir al restaurante de sushi en el que Yuko trabajaba hace un par de años. Yo no he ido a muchos restaurantes de sushi porque sé que los que son muy buenos cuestan mucho dinero que no tengo, pero de verdad que este, para no ser tan caro, está buenísimo y había que repetir. Estamos ahora mismo ante una cola que no lleva absolutamente a ninguna parte. Como hace bastante tiempo que Yuko no ve a sus compañeros de trabajo, vamos a llevarles unas galletillas o algo. ¿Qué les has comprado? Galletas. ¡Oh, qué recuerdos! Aquí es.
¿Cómo nos hemos puesto, Yuko? ¿Cómo nos hemos puesto, Yuko? Madre mía, qué gusto se queda uno. Y por supuesto, como ella estuvo trabajando ahí, no hemos tenido que pagar nada. O sea, bueno, íbamos dispuestos a pagar, pero nos han dicho, no, invitamos nosotros. Típico. Típico. Ay. Decirle adiós al sushi. Adiós, sushi. Adiós. ¿Qué mejor lugar para seguir hablando sobre el amor que una plaza llena de corazones? Otro motivo también puede ser lo escalonadas que son las relaciones personales en Japón y lo rápido que somos nosotros. Por ejemplo, hay gente que pasa de 0 a te amo en una semana. También es verdad que piensan que estar abusando todo el rato del aishiteru, te quiero, haría que al final esa expresión perdiese ese significado tan especial que tiene para ellos. También pensamos que si alguien siempre está diciendo te quiero, te quiero, te quiero, es una persona superficial. Si usas te quiero tantas veces, realmente es que nunca has sentido amor de verdad. Oh, interesante eso, ¿eh? Los japoneses preferimos decir te quiero de manera indirecta. Por ejemplo, いつもありがとう。ずっと一緒にいようね。これからもよろしくお願いします。Los japoneses eso ya entendemos que es una manera de demostrar amor. Yuko, ¿y entonces cuál es tu forma de demostrarme amor? エルタン、 Hi. ずっと一緒にいようね。キョッ。 Sabes que esto es Japón sin cortes, ¿no? Aquí los chops no duelen. No, chop. Espero que este chop no sea el único galletazo que me lleve este fin de semana por San Valentín y el sábado sí que caigan unas galletitas de chocolate. ¿Verdad, Yuko? ¿Van a caer? Dios, Dios. solo habrá. Lo que no sabe ni Dios es que voy a ser yo el que le dé a ella los chocolates. Yuko quiere que veáis su camiseta. Miki, corazón. Y es que hoy es el día de San Valentín, estamos en domingo. Yay, no estoy preparada. ¿Eh? No tengo chocolate. ¿Cómo que no tiene chocolate? ¿Y entonces qué San Valentín vamos a hacer hoy? Uy, algo hay por ahí. ¡Oh! Chocolate para ti. Muchas gracias, Yuko-sama. Pero vosotros sabéis algo que ella no sabe. ¿Qué es? ¿Qué es? Dice. Espérate aquí, que yo no voy a ser el único que engorde hoy. ¡Tan! ねえ、これさ、同じじゃない？ ¿Eh? マリーズって書いてある。すごい！本当？ ¿Otra vez? 嘘¿Te recuerdas el chocolate de Mercy? Es verdad, ¿eh? En España cuando celebramos el San Valentín nos regalamos el mismo chocolate de la marca Merci. Sí. El mismo, exactamente el mismo. Y creo que nos ha vuelto a pasar. Este también, ¿eh? ¡Qué casualidad, eh! ¡De verdad! Joder, tío. ほんとすごいね。Telepatía otra vez. Y sin dancing. Yuko, feliz día de San Valentín. Feliz día de San Valentín. Muchas gracias. Muchas gracias. No son iguales. No son del todo iguales, pero la marca sí es. Sí, la marca. Meris. Y entre chocolatitos tenemos que anunciaros una cosa muy importante, y es que con este vídeo Sí. de Japón sin cortes se cumple un año desde que empecé, aunque en ese momento estaba solo, a subir vídeos, pero lo que tenemos que anunciaros es algo que muchos estáis pidiendo desde hace bastante tiempo, y es de subir más vídeos, por favor. ¿Cuándo subís vídeos? Pues lo que vamos a hacer va a ser dejar la sección de Japón sin cortes tal y como está, y Japón con jamón vamos a subir vídeos, aunque sean un poco más cortos, no de 10 minutos, por lo menos va a haber, a partir de ahora, más de un vídeo a la semana. Y además, en ese primer vlog que vamos a hacer así de tipo daily, van a aparecer varios invitados muy especiales. Bueno, muchos ya sabréis de los que estamos hablando, pero bueno, para muchos otros será una sorpresa. Sí. Os gustará, ¿eh? ¿Lo hacemos? Vámonos. Si os gusta la idea, dale a like o dejadlo en comentarios qué queréis que nosotros hagamos. Ay, una cosa muy importante que no aparece. A Toño. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a pasarnos al ordenador y a elegir otro ganador. Aquí están cargando los comentarios. Toño Márquez de Honduras, de verdad que lo siento mucho esto de tener que elegir a otro ganador, pero es que tenemos que enviar ya los paquetes. Yo quiero que el ganador sea una chica. Bueno, a ver si esta vez toca una chica. Chicas. Ya están todos cargados. Yuko solamente tiene que pulsar este botón, pero recordad que el ganador va a tener que llevarse mi set, ya que el set de Yuko está asignado para Benjamín de Chile, que fue el segundo ganador de la semana pasada.
Una, dos, tres. El ganador es Guidor69, que es que además quiere lo dice bien, quiere participar y con el set de Ernesto, o sea, perfecto. ¡Felicidades! Guidor69, eres el nuevo ganador del sorteo de Akiba. Asegúrate de dejar un comentario con tu usuario que has ganado, Guidor69, en este mismo vídeo. O si no, ya sabes, en la cajita de la descripción están nuestras redes sociales de Twitter o Facebook, donde ahí también puedes enviarnos un mensaje, ya que en tu cuenta de YouTube tienes restringido que se te pueda enviar mensajes, por lo tanto nosotros no podemos contactarte. Ahora sí, un saludo a todos, que paséis un buen día de San Valentín y nos vemos en el siguiente vídeo.